El dinero va perdiendo valor a causa de la inflación y demás. Vamos perdiendo poder adquisitivo a medida que pasa el tiempo. Por eso es importante invertir adecuadamente nuestro dinero. Vamos a ver a lo largo de este video diferentes instrumentos en los que podemos invertir y así conservar o inclusive aumentar nuestro patrimonio. Por ejemplo, con $10.000 hace algunos años comprábamos más cosas que con $10.000 hoy. Vamos a ver entonces algunas inversiones rentables que podemos hacer. Tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad en el mercado de capitales ha sido de alrededor de un 10% históricamente, hablando a grandes rasgos. Y grandes inversores como Warren Buffett han obtenido una rentabilidad media anual de alrededor de un 20% históricamente, por lo que si alguien nos promete una rentabilidad anual muy superior a estos rendimientos, entonces debemos analizar bien y verificar que no sea un negocio de alto riesgo o una estafa, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta el riesgo de los activos que estemos analizando y el riesgo en general del mercado de capitales. Tenemos riesgo que es diversificable, por ejemplo, entre diferentes empresas de diferentes industrias, y riesgo que no es diversificable, como el riesgo de mercado, como por ejemplo una guerra que afecta a la cotización de las acciones, al mercado de capitales. Veamos rápidamente algunos últimos aspectos importantes antes de pasar a las inversiones. Siempre debemos invertir en brokers regulados. Al invertir en un determinado broker, los activos quedan a nuestro nombre. Si el broker quiebra o algo por el estilo, la tenencia está a nuestro nombre, por lo que podemos transferir nuestros activos a otro broker. Es muy importante entonces que tengamos nuestro dinero invertido, ya que no sabemos cómo estarán las cosas en el país o inclusive en el mundo de acá a un tiempo. Por lo que es importante contar con nuestro propio dinero invertido de forma adecuada y tener, por ejemplo, nuestra propia jubilación a futuro. Es importante también tener una especie de fondo de seguridad, un fondo con liquidez, que lo que nos va a permitir es hacer frente a obligaciones, emergencias, temas no planeados, etc. Tener este fondo nos va a permitir no tener que vender nuestras inversiones. Supongamos que surge cualquier situación inesperada y tenemos que cubrir ciertos gastos. La idea de este fondo es poder cubrir esos gastos y no tener mayores inconvenientes. Por ejemplo, tenemos inversiones a largo plazo en acciones y se nos rompe el vehículo que necesitamos por X motivo. Si vendemos las acciones en ese momento, posiblemente estén cotizando por debajo del precio en el que las compramos, por lo que perderíamos dinero. En cambio, si tenemos una especie de fondo de seguridad, o bien si tenemos nuestro dinero invertido en inversiones más conservadoras y más líquidas, inversiones de más corto plazo, entonces podemos hacer frente a este tipo de imprevistos sin ningún tipo de problema. Pasemos ahora a las inversiones. Podemos invertir en diferentes tipos de instrumentos, algunos más conservadores y otros más riesgosos, pero con una mayor rentabilidad esperada. Empecemos con los activos más conservadores y luego pasamos a los más riesgosos. Podemos invertir, por ejemplo, en fondos comunes de inversión. En Argentina podemos encontrar muchos tipos de fondos, en pesos, ligados al dólar, de acciones, etc. Los más conservadores suelen ser fondos que invierten en renta fija y muchas veces suelen estar ligados a alguna moneda, como suele decir, más dura, más fuerte que nuestra moneda local, como por ejemplo el dólar. Y los fondos más arriesgados suelen ser de renta variable, como por ejemplo de acciones. También hay muchos otros tipos de fondos. En los brokers, por ejemplo, suelen describir en qué invierte cada fondo. Es importante, si estamos considerando invertir en un fondo común, leer bien en qué está invirtiendo el mismo y demás. Suelen ser instrumentos bastante líquidos, en cuanto a que podemos rescatar nuestra inversión en poco tiempo, generalmente entre 24 y 72 horas. Hay diferentes tipos de fondos, abiertos o cerrados. Los abiertos son fondos que van creciendo a medida aumentan la cantidad de cuotapartes en circulación. Son aquellos fondos que no tienen un plazo de vencimiento y pueden aumentar o reducir la cantidad de cuotapartes en función de las suscripciones y rescates de los cuotapartistas. La cuotaparte es la forma de medir la participación del inversor en un fondo común de inversión. Cuando invertís en un fondo, estás comprando cuotapartes a un precio determinado. El valor de esas cuotapartes cambia diariamente, según varían los precios de los instrumentos que componen el fondo. De este tipo de fondo podemos entrar y salir en cualquier momento comprando o vendiendo cuotapartes. También están los fondos comunes de inversión cerrados, que no se puede entrar o salir de ellos en cualquier momento, sino que hay fechas determinadas para ello. Son fondos que suelen crearse para financiar un proyecto determinado, por ejemplo, una inversión inmobiliaria. Podemos negociar nuestra participación en el fondo en el mercado de valores, pero para eso debe haber alguien interesado del otro lado en comprar esa participación, por lo que puede tenga poca liquidez. Es importante tengamos en cuenta la liquidez de los activos, ya que de eso depende podamos vender ese activo a un precio adecuado cuando lo necesitemos. Los instrumentos que tienen poca liquidez suelen tener mucha diferencia de precio entre el comprador y el vendedor.
por lo que es más difícil negociar ese activo a un precio determinado. Otra inversión muy interesante son los ETF. Los fondos cotizados o ETF son vehículos de inversión colectiva que tienen la ventaja de la diversificación de la cartera y tienen liquidez, ya que pueden comprarse o venderse durante la sesión en el mercado de capitales. Una de las ventajas de los fondos cotizados es que las comisiones son menores a la de los fondos de gestión activa. Los fondos cotizados, como instituciones de inversión colectiva que son, tienen la ventaja de tener una cartera diversificada en cantidad de activos. El riesgo es por tanto menor que invertir el mismo capital en una sola compañía. Los fondos que cotizan en el mercado de valores se pueden comprar y vender en el mercado de capitales como las acciones de las compañías cotizadas. Son más líquidos que los fondos comunes de inversión. Entonces, como aspectos positivos podemos enumerar bajos costes, liquidez, flexibilidad, diversificación y transparencia. Este tipo de instrumento en muchos casos tiene el fin de replicar el rendimiento de otros activos o índices. Estos pueden ser índices bursátiles, industrias, commodities, monedas, etc. Cada ETF tiene un objetivo de inversión específico. Pasemos ahora a ver algunos tipos de ETF. Los ETF más comunes replican índices bursátiles, como el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq o Russell 2000. Algunos ETF se centran en sectores tales como tecnología, energía, materiales básicos, salud, etc. Otros ETF se centran en regiones geográficas específicas, como por ejemplo América Latina, Asia, Europa, mientras que otros se centran en materias primas, como por ejemplo oro, gas natural, petróleo, plata. También hay ETFs que replican el rendimiento de los bonos de gobierno, bonos corporativos, etc. Existen realmente muchos tipos de ETF de acumulación, por ejemplo, que no reparten dividendos porque estos se reinvierten. Tenemos ETFs llamados de distribución, que este tipo de fondos reparten dividendos que acumulan en una cuenta hasta el periodo de pago definido. Podemos encontrar ETFs de gestión activa, en los que la cartera puede variar. Ofrecen la posibilidad de obtener rentabilidades positivas aún en años negativos para el mercado de capitales, o rentabilidades superiores al índice. Por supuesto, siempre tenemos un determinado riesgo asociado. También podemos encontrar ETFs de gestión pasiva, en los cuales se busca correlacionar los rendimientos del fondo con los del índice de referencia. También podemos encontrar ETFs apalancados, que replican los rendimientos de un índice de referencia, pero con un cierto nivel de apalancamiento. También están los denominados ETFs inversos, que son fondos que evolucionan en sentido opuesto al mercado. Tienen una correlación negativa con el índice de referencia del mercado. Cuando este aumenta, el ETF disminuye y viceversa. Tanto los ETFs como los fondos comunes de inversión son instrumentos que nos permiten diversificar nuestra cartera, ya que invierten en una multitud de activos. Nos referimos en este caso a los fondos de inversión denominados abiertos. Una similitud con los fondos comunes de inversión es que en ambos casos el inversor compra una participación en una cartera diversificada de valores negociables gestionada por un administrador de portafolio. Sin embargo, más allá de ser similares en muchos aspectos, son instrumentos diferentes que ofrecen diferentes posibilidades a los inversores. Entre ellas podemos ver la negociación. Una de las principales diferencias entre un ETF y un fondo común de inversión es la forma en que se negocian. Los ETF se negocian en el mercado de valores, como las acciones, y se pueden comprar y vender en cualquier momento durante el horario de negociación. En el caso de los fondos comunes de inversión, no cotizan en el mercado directamente, y el valor de la participación en el fondo, como mencionamos anteriormente, se denomina cuota parte, cuyo valor se determina contablemente en función de las cotizaciones de los activos que integran el portafolio. En cuanto a los costos de gestión, los ETF suelen tener una estructura de gestión de costos más baja que los fondos comunes de inversión. Esto se debe a que los ETF suelen tener una gestión pasiva, es decir, replican un índice, lo que reduce los costos de gestión. Por otro lado, los fondos comunes de inversión suelen tener una gestión activa, lo que aumenta los costos de gestión, que se espera resulten compensados por un retorno superior al del índice del mercado. Pasemos al tema diversificación. Los ETF suelen invertir en una gama más amplia de activos y cuentan con mayor liquidez que los fondos comunes de inversión.
Aún así, los fondos comunes de inversión pueden ofrecer una mayor flexibilidad en términos de opciones de inversión y mínimos de inversión. Los ETF pueden ser de renta fija o de renta variable. No hay una alternativa que sea mejor que la otra, sino que la preferencia de cada inversor por un tipo u otro depende de su perfil. Además, estas alternativas de inversión pueden ser combinables. Los ETF de renta variable generalmente suelen ser más atractivos para perfiles de inversión más arriesgados o moderados, mientras que los ETF de renta fija para perfiles más conservadores. Morningstar es una empresa que analiza los ETF y los puntúa teniendo en cuenta aspectos como la rentabilidad o comisiones. Una vez puntuados, hace un ranking con ellos de acuerdo con su puntuación final. Y una vez que todos los productos están clasificados y ordenados de mayor a menor puntuación, les otorga una calificación de entre 1 y 5 estrellas. Es importante que cada inversor conozca su aversión al riesgo y en particular los riesgos que implica la incorporación de CDR de ETF a su portafolio. Algunos de dichos riesgos son riesgo de liquidez. Conviene analizar la inmediatez para convertir el CDR de ETF en efectivo en base a información relativa al volumen negociado. Riesgo de precio. Los CDR de ETF, si bien permiten diversificar el riesgo, igualmente quedan expuestos a los cambios futuros de precios. Riesgo de tipo de cambio. Si la moneda del país de origen del ETF sufre una devaluación, estamos frente a un movimiento negativo en el valor de este activo que impacta en la cotización del CDR. La elección de una cartera de CDR de ETFs debe realizarse en función de su perfil de inversión y sus objetivos. A la hora de armar una cartera de ETFs hay ciertos factores que debemos tener en cuenta, los cuales vamos a ver a continuación. Es importante definir los objetivos de inversión, es decir, qué se espera lograr con la inversión de ETF. Por ejemplo, el objetivo puede ser generar ingresos a largo plazo, diversificar o aumentar el capital. Cada inversor tiene un cierto nivel de tolerancia al riesgo. Es importante seleccionar los ETF que sean coincidentes con su perfil de riesgo. Además, es importante diversificar la cartera de ETF para reducir el riesgo y aumentar las oportunidades de crecimiento. Se suele recomendar incluir ETF que cubran diferentes clases de activos, sectores y zonas geográficas. También es importante considerar los costos de inversión, que incluyen comisiones de compra y venta, gastos de administración, entre otros cargos. Es importante buscar ETFs con costos bajos y comparar las opciones antes de invertir. Se suele recomendar analizar el mercado y seleccionar ETFs que se ajusten a las condiciones económicas y políticas actuales. También es importante hacer un seguimiento de la cartera y realizar ajustes cuando sea necesario. Pasemos ahora a otro tipo de instrumentos. Veamos tema bonos. Una entidad pública o privada emite este tipo de títulos para financiarse. Al ser un instrumento de renta fija, conocemos su tasa de rendimiento y el plazo de pago. Al cotizar en el mercado de valores, se pueden comprar y vender antes de su vencimiento. Si se mantiene hasta el vencimiento, se cobra el capital más el interés preestablecido. De obligaciones negociables, que son títulos emitidos por empresas privadas para financiarse, estuve hablando en otro video que les dejo después al final del video. Tengo personalmente actualmente ONs u obligaciones negociables en cartera. Tenemos que verificar, en el caso de las ONs y demás, tema calificaciones de riesgo, qué tipo de ON es, cómo nos va a ir pagando, los intereses y el capital, etc. Les dejo tema obligaciones negociables entonces, después en un video al final del video, por si quieren ver este tipo de instrumento más en profundidad. Finalmente veamos tema renta variable. Pasemos ahora a acciones. Si compramos una acción de una determinada empresa, pasamos a ser propietarios de parte del negocio de esa compañía. Hablando a grandes rasgos y sin tener en cuenta otras consideraciones, si a esa empresa le va bien en su negocio, entonces seguramente aumentará el precio de las acciones, por lo que estaremos ganando dinero. Ahora bien, si a esta compañía le va mal en su negocio, entonces el precio de las acciones seguramente baje y estaremos perdiendo dinero. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, muchas otras variables que afectan a la cotización de las acciones, como temas macroeconómicos, por ejemplo. Tenemos que haber calculado correctamente el valor intrínseco de la compañía para saber cuál es el precio al que debería estar cotizando la misma. Sobre todo esto mencionado, después les dejo un video al final del video con más información en detalle. También están los CDRs, que son títulos que representan acciones no listadas en el país. Cada CDR representa parte de una acción. Por ejemplo, 10 CDRs representan una acción de X empresa. En este tipo de activos, como acciones o CDRs, debemos analizar estados contables, balances, informes, resultados, etc. Después, al final del video, les dejo entonces un video con aspectos a tener en cuenta al invertir. Pasemos ahora a un ejemplo. Si no invertimos nuestro dinero, supongamos unos $10.000,
dentro de una cierta cantidad de años tendremos menor poder de compra con esos $10.000. Ahora bien, si lo invertimos, por ejemplo, con algún instrumento como una obligación negociable que nos brinde un 8% de rentabilidad anual en dólares, entonces nuestro dinero crecería de una forma espectacular. Supongamos que invertimos con una rentabilidad del 8% anual, en el término de 10 años, esos $10.000 se convertirían en unos $21.000 aproximadamente, reinvirtiendo los intereses. Debemos tener en cuenta la inflación y otros aspectos, claro, pero si tenemos en cuenta que la inflación en Estados Unidos actualmente ronda un 3% aproximadamente, entonces ese 8% es realmente espectacular. Por ejemplo, en lugar de tener $5.000 guardados, si invertimos esos $5.000, por ejemplo, una rentabilidad del 10% anual, en el término de un año tendríamos $5.500. Si chequeamos la rentabilidad anual, históricamente la rentabilidad anual del S&P 500 ha sido del 10% aproximadamente de rentabilidad media anual, desde su creación en el 57. Podemos invertir en este tipo de índice que nos permite invertir en esas 500 empresas de forma sencilla. El índice se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que cotizan en las bolsas de NYSE o Nasdaq. Debemos tener en cuenta también el tamaño de la empresa en la que vayamos a invertir. No es lo mismo una empresa que está recién naciendo a una gran empresa que lleva años consolidada en su sector. Históricamente, una de las inversiones más rentables son las acciones, pero para ello debemos analizar correctamente. Cuanto más tiempo se mantengan las inversiones, habrá menos posibilidades de perder dinero. Si vemos datos históricos, cuanto más tiempo se mantuvieron las inversiones, menos riesgo hubo de perder dinero. Por ejemplo, si mantenemos las inversiones durante un año, tendremos mucho menos riesgo de perder nuestro dinero que si las mantenemos durante un mes. O si, por ejemplo, invertimos durante 10 años, tendremos mucho menos riesgo de perder nuestro dinero que si invertimos durante un año. Y así sucesivamente. Esto se debe en parte a que la cotización de una compañía puede variar por un tema ajeno a la misma. Por ejemplo, un tema macroeconómico, etc. Pero si analizamos correctamente e invertimos a largo plazo, entonces la compañía seguramente se dirigirá a un precio objetivo como el calculado, si es que calculamos correctamente su valor intrínseco, claro, que es el valor al que debería estar cotizando la acción de esa compañía. Otros temas que debemos tener en cuenta a la hora de invertir son temas de impuestos, gastos de operación, etc. Hay muchos otros instrumentos los cuales podemos ver en otro video si les interesa. Los dejo con los videos mencionados.